La lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina. El viento silbaba entre las grietas de las paredes. Luis, de 28 años, estaba solo en su pequeña casa de adobe. Se cubría con una manta mientras calentaba agua en una olla vieja. Era una noche cualquiera. Fría. Silenciosa. Hasta que alguien tocó la puerta. Primero fue un golpe suave. Después, otro más fuerte. Luis se quedó quieto. No esperaba a nadie. Miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Se levantó despacio. Se acercó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Del otro lado, se escuchó una voz apagada. Perdón. Venimos de la carretera. ¿Podemos pasar solo por esta noche? Luis dudó. Abrió con cuidado. Frente a él, un hombre empapado sostenía en brazos a un niño de no más de 8 años. Ambos tiritaban de frío. El hombre tenía barba de varios días y ojos que no miraban de frente. El niño tenía la cara pegada al pecho de su padre. Temblaba. La tormenta nos detuvo, dijo el hombre, evitando su mirada. Luis miró hacia la calle. No había auto. No había equipaje. Nada. Solo la lluvia cayendo sin piedad. Pasen, dijo Luis, haciéndose a un lado. El hombre entró sin decir palabra. Colocó al niño en una silla y se quitó la chaqueta mojada. Luis les alcanzó una toalla vieja y algo de ropa seca que tenía guardada. Ninguno preguntó nada. Luis calentó té con hierbas del patio. Puso a cocer arroz con lo poco que le quedaba. No es mucho, pero está caliente, dijo, mientras servía. El niño comió con ganas. El hombre apenas tocó el plato. Miraba alrededor como si no quisiera estar allí. ¿De dónde vienen?, preguntó Luis con cautela. De un lugar complicado, respondió el hombre, sin dar detalles. El silencio volvió. Solo se oía el agua caer sobre el techo. Luis intentó mantener la calma. ¿Van hacia algún lado?, preguntó. El hombre lo miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros, cansados, pero atentos. Solo estamos buscando dónde pasar la noche. Mañana nos iremos. Luis asintió. No volvió a preguntar. Les ofreció su cama. Él dormiría en una colchoneta junto a la estufa. El niño, ya más tranquilo, se durmió de inmediato. El hombre se sentó en el borde de la cama. Parecía no confiar en nadie. Luis se acostó sin hablar más. Pero no durmió. Había algo en ese hombre que no cerraba. Algo en su forma de observar, de moverse. No parecía a alguien común. Esa noche, mientras la tormenta continuaba, Luis pensó en cerrar la puerta con llave. Pero no lo hizo. Algo le decía que debía dejarla abierta. Aunque no sabía por qué. El amanecer llegó gris. La tormenta seguía, pero ahora solo era una llovizna. Luis ya estaba despierto. Nunca logró dormir del todo. Se levantó en silencio. Encendió la estufa de leña. Puso a calentar café. El aroma llenó la casa. El niño seguía dormido, envuelto en la manta. El hombre, en cambio, estaba de pie, mirando por la ventana. No se había quitado los zapatos en toda la noche. Luis le ofreció café. Gracias, dijo el hombre, con voz baja. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó Luis, tratando de iniciar conversación. El hombre tardó en responder. Gabriel. Tiene 7 años. ¿Y usted?, insistió Luis. Una pausa. Larga. Ramiro, dijo finalmente. Luis no sabía si era cierto. Pero tampoco quiso incomodar más. ¿Van hacia algún sitio? ¿Necesitan ayuda? Ramiro negó con la cabeza. Solo necesitábamos un techo por una noche. Mañana seguiremos. Gabriel despertó y se sentó lentamente. Miró a su padre primero. Luego a Luis. ¿Puedo tener más pan?, preguntó tímido. Luis sonrió. Le dio lo último que tenía. Una pieza vieja de pan con manteca. Gabriel comió feliz. Luis lo miraba con ternura. Pero también notó algo.
El niño tenía una cicatriz en el cuello. Pequeña. Antigua. No preguntó nada. Ramiro se sentó junto al niño. Le acarició el cabello, pero sin mucho afecto. Más bien, como quien cumple un deber. Luis sintió algo extraño en el aire. Un tipo de tensión que no sabía explicar. Ramiro observaba el reloj de pared cada pocos minutos. También miraba la puerta con frecuencia. ¿Hay alguien que los esté buscando?, preguntó Luis, sin rodeos. Ramiro lo miró. Su rostro seguía serio, pero no violento. No. Nadie. Luis no insistió, pero ya estaba convencido de que algo no cuadraba. Gabriel empezó a hablar más. Contó que le gustaban los autos, los trenes, los gatos. Dijo que había viajado mucho con su padre. Pero nunca dormimos 2 veces en la misma casa, dijo sin malicia. Luis sintió un nudo en el estómago. Ese niño no hablaba como los demás. Y su manera de contar las cosas. No parecía feliz. Parecía acostumbrado. Ramiro volvió a levantarse. Necesito salir un momento, dijo. ¿Con esta lluvia?, preguntó Luis. Solo unos minutos. Luis no respondió. Ramiro salió sin dar explicaciones. Luis quedó solo con el niño. Le ofreció papel y lápiz para dibujar. Gabriel empezó a hacer trazos. Montañas. Una casa. Un auto. Y en una esquina, una figura en negro. Luis no entendió. ¿Y ese quién es?, preguntó. Gabriel bajó la cabeza. No sé. Solo dibujo. Pasaron 15 minutos. 30. Casi 1 hora. Ramiro no regresaba. Luis empezó a inquietarse. Pensó en llamar a alguien. Pero no tenía señal en el celular. La lluvia volvió a caer fuerte. Gabriel se asustó con un trueno. Se abrazó a Luis. Mi papá siempre vuelve, dijo, sin estar muy seguro. Luis lo abrazó sin saber qué decir. Y entonces pensó algo que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué pasaría si ese hombre no volvía? Luis se quedó sentado junto al niño durante casi 1 hora. La lluvia no paraba. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Gabriel no decía nada. Solo dibujaba en silencio. Sus trazos eran simples, pero oscuros. Caminos sin salida. Figuras sin rostro. Una casa bajo la lluvia. Luis intentaba no mirar, pero algo le incomodaba. Ese niño cargaba con algo. Y Luis lo sentía sin entender por qué. Ramiro finalmente volvió. Entró mojado, sin paraguas, sin explicación. Traía una bolsa de pan y una botella de agua. ¿Todo bien aquí?, preguntó con voz seca. Luis asintió, aunque tenía muchas preguntas. Te fuiste mucho rato, dijo. Necesitaba pensar, respondió Ramiro, quitándose la chaqueta. El silencio volvió. Gabriel se levantó y abrazó a su padre. Ramiro lo sostuvo unos segundos. Luego volvió a soltarlo como si nada. Luis no aguantó más. Disculpa que lo diga, pero no pareces alguien común. No por cómo hablas, ni por cómo miras. Ramiro lo miró fijamente. Sus ojos ya no parecían cansados. Ahora había en ellos algo más frío. ¿Y qué parezco entonces?, preguntó sin levantar la voz. Luis tragó saliva. No respondió de inmediato. Pareces alguien que está huyendo. O alguien que esconde algo. Ramiro no negó. No afirmó. Solo caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. ¿Qué harías si un día lo pierdes todo? ¿Cómo dices?, preguntó Luis. Trabajo. Familia. Nombre. Dignidad. Todo. Luis no sabía qué decir. La pregunta lo dejó inmóvil. Ramiro suspiró. Eso fue lo que me pasó. Y desde entonces, solo camino. Sin rumbo. Sin explicación. Luis se acercó un poco. ¿Cometiste un error? ¿Estás en peligro? Ramiro negó con la cabeza. Lo que soy, ya no importa. Y lo que fui, no lo van a entender. Gabriel los miraba en silencio. No entendía todo, pero sentía el peso de la conversación.
Ramiro cambió de tema. Gracias por dejarnos entrar anoche. No todos lo habrían hecho. No soy todos, respondió Luis. No. No lo eres, dijo Ramiro, casi con tristeza. Por primera vez, se sentó en la mesa y comió. Lento. En silencio. Como alguien que no sabe si tendrá otra comida. Gabriel se recostó sobre Luis. ¿Tú tienes hijos?, preguntó el niño. No, dijo Luis, sonriendo. ¿Y mamá?, insistió. Mi mamá ya no está. Gabriel asintió. No preguntó más. Luis sentía que algo dentro de él se abría. Una parte que había estado dormida desde hacía años. No sabía quién era Ramiro. No sabía si ese era su verdadero nombre. Tampoco sabía si debía confiar en él. Pero había algo en su silencio. Algo en sus gestos. Algo en su cansancio. No era un hombre peligroso. Era un hombre roto. Y Luis, por alguna razón, no podía dejarlo ir. No todavía. El cielo seguía gris cuando Ramiro comenzó a empacar. Gabriel dobló su manta en silencio. Luis los observaba desde la puerta, sin saber qué decir. La casa se sentía más vacía de lo normal. Como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Ramiro no hablaba. Guardó la ropa húmeda en una bolsa plástica. Revisó su reloj una vez más. Luego miró a Luis. Gracias por recibirnos. No hay por qué, respondió Luis. No es común encontrar personas como tú. Luis bajó la mirada. No buscaba agradecimientos. Solo había hecho lo que sentía correcto. Ramiro sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre. Lo dejó sobre la mesa, sin explicar. No es mucho, dijo. No quiero dinero, respondió Luis, firme. Ramiro no insistió. Solo dejó el sobre ahí. Gabriel se acercó a Luis. Le dio un abrazo corto, sincero. ¿Puedo volver algún día?, preguntó el niño. Luis sonrió, intentando ocultar el nudo en la garganta. Siempre tendrás esta puerta abierta. Ramiro se quedó parado un instante. Como si quisiera decir algo. Como si algo le doliera por dentro. No preguntes quiénes somos, dijo al fin. ¿Por qué?, preguntó Luis. Ramiro lo miró con esa expresión suya. Una mezcla de cansancio, culpa y resignación. Porque a veces, saber demasiado arruina lo que fue bueno. Luis no respondió. Solo asintió, entendiendo más de lo que quería. Ramiro tomó la mano de su hijo. Salieron bajo la lluvia sin paraguas, sin equipaje visible. Luis los vio alejarse por la calle de tierra. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Cuando desaparecieron tras la curva del camino, Luis cerró la puerta. Y entonces miró el sobre. Se quedó un rato mirándolo sin tocarlo. Finalmente, lo abrió. Adentro no había dinero. Solo una hoja doblada. Un papel grueso, elegante. Al desdoblarla, vio una frase escrita a mano. Sin firma. Gracias por no preguntar. Luis se quedó quieto. Sintió un escalofrío leve. No entendía qué acababa de pasar. Guardó la nota en un cajón. No quería que nadie la viera. Esa noche, la casa se sentía distinta. Más silenciosa. Más vacía. Luis se acostó, pero no pudo dormir. Recordaba los ojos de Ramiro. La forma en que miraba todo. Su miedo. Su distancia. Y la manera en que Gabriel se aferraba a él, como si el mundo pudiera romperse en cualquier momento. ¿Quiénes eran en realidad? ¿Qué habían dejado atrás? ¿Y por qué justo su casa? Luis sabía que nunca tendría respuestas claras. Pero había algo que no podía ignorar. Durante años había vivido con la puerta cerrada al mundo. Pero una noche de lluvia bastó para cambiar eso. No sabía si había hecho bien. Pero en el fondo, no se arrepentía. Pasaron 3 días. Luis volvió a su rutina. El taller, la casa, el silencio. Pero algo dentro de él había cambiado. No podía dejar de pensar en aquella noche. En Gabriel. En Ramiro. En esa frase escrita a mano.
Gracias por no preguntar. Cada vez que abría el cajón donde había guardado la nota, sentía lo mismo. Curiosidad. Y un leve escalofrío. Esa tarde, mientras limpiaba bujías, escuchó un ruido en la calle. El camión del gas pasaba con la radio encendida. Una voz hablaba de economía. De una empresa en crisis. De una investigación. Luis no prestó atención. Hasta que escuchó un nombre. Guillermo Salcedo. Soltó la herramienta. Caminó hacia la puerta. La radio seguía sonando. Expresidente de Salcedo Group, aún desaparecido. Las autoridades sospechan que pudo abandonar el país tras el colapso de su empresa. Acusado de fraude, manipulación de fondos y abandono de sus funciones. Luis se quedó helado. El apellido retumbaba en su mente. Salcedo. Lo había escuchado antes. Entró a su casa. Buscó el dibujo de Gabriel. Lo había guardado en una caja. Allí estaba. La casa. La figura oscura. Y en la parte inferior, pequeñas letras. QS. Luis no sabía si era coincidencia. Pero algo le decía que no. Encendió su viejo televisor. Cambió de canal hasta encontrar el noticiero. La imagen apareció. Un hombre de traje. Cabello oscuro. Mirada firme. Luis se acercó a la pantalla. La fotografía era clara. Era Ramiro. No había duda. El presentador seguía hablando. Guillermo Salcedo fue visto por última vez hace 5 días. Algunos testigos afirman haberlo visto viajando con un menor. Pero no hay confirmación oficial. Luis se sentó lentamente. Sintió que el corazón le latía más fuerte. Había dado refugio a un hombre buscado. A un prófugo. A alguien que cargaba con algo más que cansancio. Pero no sentía miedo. Tampoco enojo. Sentía otra cosa. Confusión. ¿Ese era el hombre que había compartido su mesa? ¿El que cubrió a su hijo con cuidado? ¿El que comía en silencio, como quien ha perdido todo? Luis no sabía qué hacer. ¿Llamar a alguien? ¿Contarlo? ¿Guardar silencio? Salió al patio. Miró al cielo nublado. Respiró hondo. Recordó a Gabriel preguntando si podía volver. Recordó sus ojos. Y entendió algo. A veces, los titulares no cuentan la historia completa. A veces, los culpables también son víctimas. Y los silencios se esconden más que los escándalos. Luis volvió a entrar. Abrió el cajón. Sacó la nota. La leyó una vez más. Gracias por no preguntar. No. No preguntó. Y quizá por eso. Pudo ver algo que otros no verían. No a un criminal, sino a un padre. A un hombre derrotado. Y en el fondo, algo le decía. Que eso no había sido una despedida. Sino una pausa. Y que tarde o temprano, la historia iba a continuar. Luis no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Ramiro en la televisión. Cada noche revisaba la nota que le había dejado, y se preguntaba qué tan profunda era aquella historia. Los días siguientes fueron extraños. Caminaba por el pueblo con más atención. Miraba a cada persona como si esperara encontrar respuestas en sus rostros. Una tarde, mientras regresaba a casa, notó algo fuera de lugar. En la entrada de su pequeño taller había un sobredoblado cuidadosamente. Lo tomó sin entender. Adentro solo había una fotografía. Era Ramiro, con Gabriel. No estaban en su casa, sino en un parque. Ambos sonreían, pero había algo en la mirada de Ramiro que no desaparecía. Un miedo oculto. Luis sintió un escalofrío. ¿Quién había dejado esa foto? ¿Para qué? Al día siguiente, encontró otro mensaje. Esta vez un dibujo de Gabriel. Una casa, sí, pero con una sombra oscura que parecía acechar desde un lado. Y una fecha escrita con letras torpes. Luis entendió que no podía ignorar esas señales. Alguien estaba cerca. Alguien observaba. Decidió llamar a un amigo en la ciudad. Un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. Le contó la historia en pocas palabras.
Le mostró la foto y el dibujo. Luis, dijo su amigo. Esto no es un juego. Si Ramiro realmente es Guillermo Salcedo, está metido en problemas muy serios. Y tú también. Luis sintió miedo por primera vez en días. Pero también una determinación nueva. No podía dejar que aquel hombre, o aquel padre, desapareciera sin más. Quizá, pensó, la historia que estaba viviendo era más grande de lo que creía. Esa misma noche, mientras cerraba la puerta, escuchó un ruido en el patio. No había nadie, pero encontró otra nota pegada a la pared. Confía en quien te abrió la puerta. Luis se quedó mirando la nota. No sabía si era una advertencia o una promesa. A la mañana siguiente, Ramiro no apareció. Ni Gabriel. Luis los buscó por el pueblo. Preguntó a los vecinos, pero nadie los había visto. El miedo y la esperanza se mezclaban en su pecho. Luis sabía que el pasado de Ramiro no era simple, que la tormenta no solo había sido afuera, sino dentro de aquella casa. Y también sabía que, de alguna forma, él ahora formaba parte de esa tormenta. Luis todavía no entendía qué estaba pasando. Ramiro y Gabriel habían desaparecido sin dejar rastro. La nota, las fotos, los dibujos, todo parecía un rompecabezas sin solución. Una noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Su corazón se aceleró. Abrió con cautela. Un hombre alto, con traje oscuro y gafas negras, estaba parado en la entrada. No sonrió. No dijo su nombre. ¿Usted es Luis? Preguntó con voz grave. Luis asintió. ¿Quién es usted? Soy amigo de Ramiro. Vengo a hablar con usted. Luis sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Invitó al hombre a pasar. El hombre dejó caer un maletín sobre la mesa. Abrió y mostró documentos, fotos y algunos papeles que parecían oficiales. Ramiro es más que un prófugo, dijo el hombre. Es un hombre con secretos que podrían cambiar muchas cosas. Luis revisó los papeles con atención. Había reportes, órdenes judiciales, y hasta fotografías de Ramiro en distintos lugares, siempre acompañado de Gabriel. ¿Por qué vino aquí?, preguntó Luis. Porque Ramiro confió en usted. Y porque hay quienes quieren hacerle daño a él y a su hijo. Luis sintió un peso enorme en el pecho. No solo se trataba de una persona buscada por la justicia. Era un hombre perseguido. ¿Qué quieren?, preguntó. Silencio. Y protección. El hombre explicó que Ramiro había descubierto algo dentro de su propia empresa, algo que lo llevó a enfrentar enemigos poderosos. Por eso huyó, continuó. Por eso está con su hijo, buscando un lugar seguro. Luis escuchaba con atención, tratando de entender cada palabra. Nunca imaginó que esa noche de lluvia fuera el inicio de algo tan complejo. El hombre se levantó. No puedo quedarme más tiempo. Pero le dejo mi número. Si quiere ayudar, llámeme. Luis tomó el papel con el número. Lo guardó sin decir nada. Después de que el hombre se fue, Luis se quedó en silencio. Miró a su alrededor, a su casa modesta y tranquila. Pensó en Gabriel, en Ramiro, en el miedo y la esperanza que vio en sus ojos. Esa noche, Luis decidió que no podía mirar hacia otro lado. Que aunque no supiera toda la verdad, debía proteger a aquellos que confiaron en él. Pero también sabía que esa decisión tendría consecuencias. Que el camino adelante sería difícil y peligroso. Y que no todos los secretos están hechos para ser descubiertos. Pasaron los días, y Luis seguía sin noticias de Ramiro y Gabriel. El número que le había dado el hombre de traje sonaba en su bolsillo, pero no se atrevía a llamar. Su vida había cambiado para siempre. Cada sonido, cada sombra, le recordaba que estaba involucrado en algo más grande. Una tarde, mientras arreglaba una bicicleta vieja, sonó su teléfono. Era una llamada desconocida. Luis, dijo una voz familiar, pero distinta. Soy Ramiro. Luis casi no podía creerlo. Su corazón latía con fuerza. ¿Dónde están?
Preguntó. Ramiro explicó que debían permanecer ocultos un tiempo más, que las amenazas no habían desaparecido, que aún había gente que quería silenciarlos. Pero también le contó algo que sorprendió a Luis. Ramiro no era solo un hombre perseguido. Era un hombre que había arriesgado todo para exponer una gran mentira. Su empresa, Salcedo Group, había estado implicada en una red de corrupción que afectaba a muchas familias. No solo financieras, sino también políticas. Y cuando él quiso denunciarlo, se convirtió en el enemigo número 1. Por eso huyó con su hijo. Para protegerlo. Luis escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. Luis, dijo Ramiro. Quiero agradecerte. Por abrir tu puerta cuando nadie más lo hizo. Por confiar sin preguntar. Luis sintió que esas palabras eran un premio mucho mayor que cualquier dinero o reconocimiento. Pero debes tener cuidado, continuó Ramiro. No todos quieren que esta historia se sepa. Y algunos están más cerca de lo que piensas. Luis prometió cuidar a Gabriel, aunque no supiera dónde estaban. La llamada terminó. Luis se quedó mirando el teléfono. Pensó en la fragilidad de la vida, en cómo un encuentro inesperado puede cambiarlo todo. Esa noche, en su pequeño taller, Luis encendió una vela. Miró hacia la ventana, hacia la calle vacía. Sabía que el camino adelante sería incierto, pero también sabía que había elegido el lado correcto. Porque a veces, la humildad y la bondad pueden ser el refugio más fuerte para quienes lo han perdido todo. Y aunque la historia de Ramiro y Gabriel seguía en pausa, Luis estaba seguro de una cosa. La esperanza siempre encuentra su camino.